Uno de los temas recurrentes del Antiguo Testamento es la lucha espiritual de Dios por alejar a Israel de la idolatría. El pueblo de Israel siempre estuvo rodeado de naciones y culturas que practicaban la idolatría y ritos religiosos como los sacrificios humanos. También tenían creencias y prácticas sexuales, de higiene, de alimentación y del trato hacia los pobres y las viudas que Dios no quería que se contaminaran con ellos. Por lo tanto, Dios les instruyó que fueran una nación santa, que no se aliaran con esas naciones, que no se casaran con sus hijas y que rechazaran siempre sus creencias religiosas. A pesar de eso y de las muchas bendiciones de Dios, el pueblo de Israel siempre tuvo apostasías. Pero no nos apresuremos a juzgar a Israel, porque nosotros también estamos rodeados de las mismas influencias y tenemos las mismas debilidades. Y por lo tanto, debemos estar siempre conscientes de cuáles son las instrucciones de Dios para nosotros. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema sobre familias de fe. Rafael, y estas familias de fe hemos de interpretarlas y verlas a través de los lentes de la cultura. Y esa cultura que ellos tenían es semejante a los lentes de la cultura nuestra. El problema que tenemos, Rafael, es que es mucho más fácil para nosotros reconocer que la gente del Antiguo Testamento usaba lentes de su cultura, pero no reconocer que cada vez que nosotros vemos el mundo lo estamos viendo a través de los lentes de nuestra cultura. Eso es importante y eso merece oración. Oramos. Señor, ayúdanos a mantener los ojos puestos en ti y que esto quiera decir que demos reconocimiento a la manera como la cultura limita y enfoca nuestra percepción de del ideal, el cual queremos imponer a los demás. Ayúdanos a ser humildes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un buen punto de partida para hacer un estudio acerca de la cultura y cómo la cultura influye sobre la familia es cuando vamos al libro de Génesis para ver el llamado de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Johnny, para Dios cumplir sus propósitos de salvación para la humanidad, escogió a Abraham, un hombre que indudablemente era especial, un hombre que creció y vivía en un lugar donde había idolatría alrededor de él. Sin embargo, un hombre que se mantuvo fiel a Dios, conocía al verdadero Dios, al Dios creador, y su atención estaba puesta en él. Pero entonces Dios le pide a él que haga un gran sacrificio y se vaya, salga de su propia tierra, deje atrás su parentela, deja atrás todo lo que él conocía. Y en este propósito, Rafael, notamos que las palabras hablan de bendición y de maldición. ¿Y cuál de los dos se reproduce más veces? Utiliza más veces la palabra bendecir y bendecir a los que te bendicen que maldecir. Y así debía ser nuestra cultura también.
una cultura que enfatiza más bendecir y ser misericordioso y aceptable de los defectos de otro que maldecir, excluir y rechazar a los otros. Ahora vamos a ver un pasaje que nos ayuda a entender por qué Dios le pidió que hiciera un sacrificio tan grande de dejar su tierra. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra, como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba para dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar y diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Esta realidad, Rafael, de ser extraño en tierra extraña, produce gran capacidad de empatía. Dios estaba llamando al que iba a ser el padre de la fe a un lugar diferente para que él pudiera examinarse a sí mismo. Y hay varios propósitos que estaban involucrados en esto. Estamos enfatizando el propósito cultural de poderse ver, porque si tú ves la cultura de los otros, te da capacidad para ver la tuya propia. Mientras estás en medio de la gente que son como tú, que piensa y habla como tú, no te das cuenta de la cultura, porque es como el pez en el agua que no se da cuenta del agua. Y entonces, bueno, Johnny, está el punto que Dios le dice que se aleje de todas las personas de su niñez, precisamente porque Dios necesitaba capacitarlo. Tenía que haber un periodo de conversión, un periodo de transformación, un periodo donde Abraham tenía que aprender nuevas cosas y dejar atrás algunas cosas tal vez que él tenía como parte de su cultura. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que de las cosas que él tenía que cambiar, porque Dios quería que él fuera una persona santificada, peculiar, diferente, y tenía que sacar algunas cosas de su carácter. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermanita, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mis palabras preferidas en esta historia son las dichas por el hermanito Abraham cuando, hablándole a su esposa, la poca vergüenza que él quería hacer, le dice la razón por la cual él quería que la hiciera. Sin tapujos y sin vergüenza, él le dice, esto yo quiero que tú lo hagas para que me vaya bien a mí por causa tuya. En otras palabras, que te fastidies tú, que se fastidie el matrimonio, pero que a mí me vaya bien. A menos que Abraham desde el principio estuviera confabulando en su mentecita diciendo, esto está bien, yo voy a hacer esta poca vergüenza, pero Dios va a intervenir y Dios va a forzar al egipcio, al faraón, para que a mí me vaya bien y a Sarai no le va a pasar nada. ¿Cuál opción es mejor, Rafael? ¿O hay una tercera opción que yo no me estoy imaginando? Bueno, yo no creo en realidad que él pensó que Dios iba a intervenir. Yo pienso más bien que él resolvió todo a su manera.
O sea que aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de tal vez una cultura en la que no dependemos de Dios, sino dependemos de nuestras propias ideas. Pero también hay otro aspecto cultural, Johnny, que es bastante triste, y es el tema de que ella valía menos que él. O sea, él estaba dispuesto a ponerla a ella en peligro moral y peligro físico de que se la llevaran y se la quedaran, con tal de salvarse él. O sea que él era más valioso que ella. Y posiblemente esos son también actitudes que se ven en las sociedades y las culturas de hoy en día. Y Rafael, notemos las palabras que él utiliza. Él no dice, para que yo sobreviva. Él no dice eso. Él dice, para que me prospere, para que me vaya bien. En otras palabras, su preocupación no era simplemente sobrevivir. Su preocupación era aprovecharse de Sarai y de esa manera enriquecer el bolsillo suyo, su acumulación de bienes. A mí me da mucha vergüenza esta actitud. Yo siendo hombre y Abraham siendo hombre, me da vergüenza su actitud y su comportamiento. Pero lo más difícil, Rafael, es preguntarme qué cosas hay en mi cultura que están haciendo lo mismo, despreciando a las mujeres. ¿Te has preguntado tú eso, Rafael? ¿Qué cosas hay en nuestra cultura que compartimos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales en medio de la iglesia despreciamos a las mujeres? Bueno, sí, esa es una pregunta que todos nos debemos de hacer acerca del valor y la posición de la mujer que le damos en nuestra sociedad, en la iglesia y en nuestros propios hogares. Y entonces, esta era una actitud que Dios vio que él tenía que corregir en Abraham. Y la próxima historia también nos revela acerca de otros aspectos culturales. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Johnny, esto hay que verlo con el entendimiento del valor que representaba para una mujer poder procrear. En aquellas épocas, el que una mujer no pudiera procrear era prácticamente perder todo el valor que ella tenía, o la mayor parte de su valor. Así que Sarai estaba angustiada, Sarai estaba desesperada porque ella no le podía dar el hijo heredero, el hijo cumplidor de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y entonces aquí se ve ese aspecto cultural que no solamente tenía Sarai, sino que también Abraham aceptó con gusto de introducir a una extraña dentro de su matrimonio. Toda esta poca vergüenza se complica aún más pensando nosotros en la distancia monumental entre la promesa de Dios de que, así como las estrellas del cielo, en el capítulo 15, que es el capítulo anterior a donde está esta historia, entendemos que la promesa era que Dios le iba a dar tantos hijos que iba a ser como las estrellas del cielo. Y ellos están angustiados por un hijo. Y no son capaces de visualizar que Dios, haciendo promesas de las estrellas del cielo, trayendo un hijo, ¿cuánto adelantaron? No adelantaron nada. Eso, comparado un hijo con todas las estrellas del cielo, eso es igual a 0 todavía. El punto que quiero enfatizar es que nosotros no podemos poner los ojos en lo que me toca a mí hacer. Siempre tenemos que poner los ojos en la promesa de Dios. Ahí es que tiene que estar la confianza.
Y entonces, bueno, Sara se sentía mal porque su sierva la despreciaba. Y entonces es el tema, Johnny, que cuando ella se queja con Abraham, él le dice, haz con ella lo que te parezca. No me O sea, importa un poco. o sea, el valor también que tenía su sierva egipcia, porque como era sierva, entonces su valor era aún menor que el valor de una mujer que no podía procrear. Y nosotros decimos sierva y traducen aquí sierva para hacerlo ¿cuál es la palabra? Más suavecito de tragar. Poético, sí. ¿Cuál era la palabra que corresponde ahí? Esclava. Esclava, ella era una esclava. El siervo de Dios tenía esclava. Ahora la pregunta, Rafael, ¿cuál es el paralelo con nuestra sociedad hoy en día? ¿Tenemos nosotros esclavos? Pues la respuesta es sí, porque en Occidente, por ejemplo, y ahora en el mundo entero, queremos comidas baratas, queremos ropa económica, queremos artefactos electrónicos económicos. Y en esta cultura capitalista, la única manera de conseguir aumentar el capital y al mismo tiempo tener productos económicos es teniendo esclavos o pseudoesclavos. En la China ponen a los presos a trabajar para Apple y para otras empresas de electrodomésticos que compramos nosotros aquí. Algunas de estas empresas están luchando en contra de eso. En los restaurantes, aquí en el sur de California, la comida que nosotros comemos, que la queremos al precio más económico, porque hay esclavos en la cocina que están en contra de su voluntad y que no tienen libertad. Ayúdame, Señor, a no ser ciego de la esclavitud del día de hoy. Y bueno, entonces vamos a ver otro aspecto cultural, vamos a dejar atrás a Abraham y vamos a irnos con su hijo Isaac para ver otros aspectos de la cultura de esa época. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, tu padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, y además de sus otras mujeres. Bueno, Johnny, aquí está bien claro cómo el tema de que Isaac no quería que su hijo fuera a tomar una esposa de un lugar de que él no aprobaba. O sea, él lo quería mandar a la familia de su mamá de manera de que se casara dentro de la misma parentela, dentro de la misma cultura, dentro de la misma etnia, vamos a ponerlo así. Y es el tema que posiblemente lo vemos nosotros también manifestado en nuestras vidas, el tema del orgullo nacional, el tema del orgullo de la raza, el tema del orgullo de la casta. No sé si se dice así correctamente en español. Y es como que algunos de nosotros nos creemos superiores y por lo tanto y consideramos que la gente tiene valores dependiendo de su dinero, de su origen, de su educación, etc. Y eso es precisamente lo que vemos aquí, que Isaac mandó a su hijo allá a aquella tierra para encontrar esa gente de perfecta, pues vamos a ponerlo así, del pedigrí correcto. Rafael, y eso de ese asunto de casta, eso es problema de los venezolanos tal vez, porque nosotros los puertorriqueños somos muy humildes y reconocemos nuestra humildad. Okay. ¿Es así, Rafael? Bueno, si tú lo dices. Con todos, Rafael, todos somos igualmente testarudos y nos imaginamos que somos mejores. El problema nuestro es que es mucho más fácil ver el prejuicio en la vida
de los personajes bíblicos y no entender la realidad de los prejuicios de mi vida hoy. Ayúdame, Señor, a aceptar mis prejuicios para poder luchar contra ellos. Esa es mi oración. Bueno, y vamos a ver cómo le fue a Jacob y cómo salió el tema de irse a casar con una gente perfecta. Y entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste? Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Entonces, Johnny, la ironía es que Isaac mandó a Jacob bien lejos por allá, tal vez para conseguir una esposa que fuera más cercana a Dios, y lo que se encontró es que fue a la casa de unos idólatras, porque Labán era idólatra y tenía esos dioses hechos de arcilla y de palo. Y entonces cuando él quería huir o escaparse de la casa de Labán, Raquel, que estaba tan apegada a esos dioses, se los quería traer con ella porque ella había crecido adorando a esos dioses, a esas figuritas hechas de arcilla, y entonces quería llevárselas con ellas porque los dioses no eran universales, como nuestro Dios que está en todo el mundo. Los dioses eran regionales y había que trasladarlos cuando ellos viajaban. Qué ironía que lo que él pensaba que iba a ser algo grande, encontró que habían problemas culturales. Y Rafael, el detalle es que Raquel es la hermana menor. Lea es la mayor. Y ella tenía autoridad sobre Raquel y por lo tanto tenía autoridad sobre esos terrafín, es la palabra de esos ídolos en hebreo. Sin embargo, ella no buscó los terrafín, indicando un carácter superior. Aparentemente Lea no era idólatra como Raquel, mostrando la superioridad de su carácter, a pesar de que el hermanito Jacob se interesó en la idólatra en vez de interesarse en la aparentemente fiel seguidora del Dios Altísimo. Esa lucha continua ocurre en nuestra iglesia y en nuestras casas. Y nosotros tenemos que ser humildes, aceptar que Dios bendice en medio de toda esta tensión cultural del pasado y del presente y del futuro. Y bueno, Johnny, es un buen punto porque estamos rodeados de aspectos culturales que son realmente idolatría con las celebridades, idolatrías con el deporte, idolatría con el trabajo, idolatrías de todo tipo. Y nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares ven todas esas influencias culturales y tenemos que resistirlas. El hecho por el cual Isaac mandó a Jacob a aquella tierra, por el cual Abraham mandó a su siervo a buscarle esposa a Isaac en aquella tierra, es precisamente tratando de huir de la idolatría, de la gente idólatra que los rodeaba a ellos. Y lamentablemente no sucedió así para Jacob, pero está bien claro que Dios tenía en mente el mismo propósito. Y vamos a ver eso en el libro de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a grandes naciones, a los hititas, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás de todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, para servir a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y os destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos.
Sus altares destruirás y quebrantaréis sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y prenderéis fuego a sus ídolos. Pasaron varios siglos entre estas experiencias de Jacob y la que estamos leyendo ahora del pueblo de Israel allá en el desierto, donde Dios les estaba comunicando todas estas cosas. Dios tenía un pueblo que fue esclavo durante 400 años, un pueblo que perdió mayormente el conocimiento del Dios creador, un pueblo que aprendió de Egipto, de la cultura egipcia, ideas sobre Dios, ideas sobre el poder de Dios, ideas sobre cómo vivir. Y entonces Dios quería rescatarlos a ellos, no solamente sacarlos de Egipto, sino sacar a Egipto de sus corazones, de su mente, de sus creencias. Y por lo tanto era muy importante que ellos entendieran que no debían aliarse con esas culturas para no participar en sus creencias ni en ninguna de sus prácticas. Y nosotros hoy estamos en la misma lucha con el mismo llamado de Dios. Sí. Y entonces vamos a ver un último versículo en esa secuencia, el mensaje que Dios les dio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios te llama a ti y me llama a mí, nos llama a nosotros a formar parte de este ideal que Dios tiene. Al mismo tiempo, Dios abrazó y aceptó las modalidades culturales del antiguo cercano oriente en las experiencias de los patriarcas y profetas y está dispuesto también a abrazar las particularidades de la cultura del presente. Así como Dios tuvo paciencia y le enseñó a tener paciencia unos con otros en familia. Y esa era la gran ventaja que tenían ellos que nosotros no tenemos, que eran familia. En la iglesia nos es mucho más fácil despreciar a los que cometen un solo error, los borramos y los sacamos del camino, porque no los vemos como parte nuestra. Dios nos permita a visualizar todos los miembros de la iglesia como familia, como sangre. Bueno, y de hecho somos familia, Johnny, en el sentido de que todos somos miembros de la familia de Dios, rescatados por el mismo Salvador, adoptados en la misma familia, nos llamamos hermanos, Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros todos somos los hijos de Dios. Cuando Dios le dice a ellos que debían de ser una nación santa, está repitiendo el mismo tema que Jesús dijo, sed pues como vuestro Padre que está, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estándar para nosotros, Johnny, es lo máximo. Dios nos pide a nosotros que seamos diferentes, que nos paremos por encima, subamos por encima de las costumbres culturales de este mundo y reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios nos ha dado muchas enseñanzas valiosas. Nos ha dado su ley que nos enseña cómo relacionarnos con Dios, que nos enseña cómo amar al prójimo, que nos enseña cómo evitar la infelicidad y el mal en nuestras vidas. Nos ha dado a nosotros leyes sobre la salud, nos ha enseñado cómo tratar a las personas con justicia y con misericordia. Y todo eso para estar por encima de las normas culturales de las sociedades que nos rodean. Amén. Que nos ayude Dios Amén. a seguir los llamados de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y bien, queridos hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.